Ahora vamos a comenzar a ver soluciones aproximadas a la ecuación de transporte radiativo en atmósferas planoparalelas. En primer lugar, vamos a considerar las aproximaciones en la superficie de la estrella. La primera que vamos a ver son las aproximaciones de Eddington-Barbier, que ya vimos desde la sección anterior. Recordemos que esta aproximación, en este caso vamos a profundizarla un poco más. Recordemos que esta aproximación se basa en una expansión polinomial de la función fuente, como vemos aquí, una expansión en términos de ciertas constantes a sub n multiplicadas por potencias sucesivamente mayores de la profundidad óptica. En este caso, la intensidad hacia afuera de la superficie, recordemos que está dada esencialmente por la transformada de Laplace de la función fuente, y queda esencialmente como una sumatoria de n factorial, una sumatoria sobre n de n factorial multiplicada por a por mu a la n, donde mu es la dirección de nuestro punto de la línea de visión esencialmente. Esto es en cero, en tau igual a cero, porque es una aproximación en la superficie, y mu nos da la dirección de la línea de visión. En general podríamos considerarlo, por ejemplo, 1, en el caso en que estamos observando directamente en la dirección radial. La intensidad promedio a una cierta profundidad óptica tau, en todos los casos estamos hablando del caso monocromático. Recordemos que es esencialmente el operador lambda clásico sobre la función fuente. Esto se puede expandir esencialmente de esta forma en sucesivos órdenes el operador lambda clásico sobre tau. Primero la parte constante sobre tau igual a t, tau cuadrada, etc. Y nos va a quedar en términos de sucesivas constantes también. Y esto se puede escribir también de esta forma en términos de la integral exponencial de órdenes sucesivamente mayores, y finalmente lo podemos expandir de esta forma, como lo tenemos aquí. Y finalmente el flujo, recordemos que se escribe en términos del operador phi de la función fuente, y en general la expansión nos va a quedar de esta forma, en términos de nuevo de sucesivos órdenes de la integral exponencial, tal y como ya lo vimos antes. Ahora recordemos una de las cosas más importantes de la aproximación de Eddington-Barbier, y esta es que la intensidad emergente de la superficie de la estrella en general se aproxima al segundo orden de la expansión que vimos antes, se aproxima como una constante más una pendiente multiplicada por mu, y esto es aproximadamente igual a la función fuente cuando tau nu, cuando la profundidad óptica es igual a mu. Recordemos que cuando mu es igual a 1 estamos viendo una dirección completamente radial, y este va a ser el caso en muchas ocasiones. Entonces, en otras palabras, la intensidad emergente se aproxima bien con la profundidad óptica cuando tau nu es igual a 1. La intensidad promedio de cero de la superficie va a ser, en este caso recordemos que es cero, que estamos diciendo que estamos aproximando la intensidad emergente cuando tau, la profundidad óptica, es igual a cero, porque estamos en la superficie. Entonces el punto importante aquí es que estamos aproximando la intensidad emergente con la función fuente cuando tau es igual a mu, cuando tau es igual al ángulo de la línea de visión esencialmente. En este caso, si es 1, vamos a decir que es aproximadamente igual a la función fuente cuando tau es igual a 1. En el caso de la intensidad promedio, J, en la superficie, nos queda una expansión en serie de potencias de este tipo, que finalmente se puede expresar de esta forma. Esencialmente vamos a decir que la intensidad promedio es igual a un medio de la función fuente cuando la profundidad óptica es igual a un medio. Esencialmente una especie de promedio entre el caso que teníamos antes, cuando tau es igual a 1, en el caso de mu igual a 1, ahora cuando tau es igual a un medio. Y para el caso del flujo, notemos que este es el flujo astrofísico. En este caso nos queda una expansión en serie de este tipo,
y es aproximadamente igual a la función fuente cuando tau es igual a 2/3, cuando la profundidad óptica es igual a 2/3. Estos resultados son muy importantes, son probablemente los resultados más importantes de toda esta sección, de la sección de aproximaciones. Y recordemos que estos resultados son especialmente importantes cuando la función fuente es lineal, porque en este caso son exactos esencialmente en la superficie. Y en general nos van a dar una buena aproximación en la superficie. Ahora, para terminar, vamos a ver lo que se conoce como la segunda aproximación de Eddington. Esta aproximación es válida en un medio homogéneo, esencialmente cuando la función fuente es una constante. Este tipo de medios también se conocen como radiadores de Lambert y son un caso muy especial, básicamente un caso ideal. Y en este caso, la intensidad emergente, esto es cuando mu es mayor a 0, va a ser idéntico a la función fuente y por lo tanto a una constante. La intensidad promedio va a ser la función fuente dividida por 2, por lo tanto la constante anterior dividida por 2 y por lo tanto la intensidad emergente dividida por 2. El flujo astrofísico emergente va a ser idéntico a la función fuente, idéntico a la intensidad emergente e idéntico a la misma constante de la que hablábamos antes. Y también se puede escribir como 2 veces la intensidad promedio o 4 veces el llamado flujo de Eddington que ya vimos en la primera parte del curso. Y finalmente el flujo, como lo definimos antes, va a estar dado por 2pi veces la intensidad promedio del radiador. Y esto es lo que se conoce como la segunda aproximación de Eddington. Esto se deduce fácilmente integrando directamente el flujo, integrando la intensidad sobre todas las líneas de visión mu, como vemos aquí. Esto se reduce a esta integral que tenemos en esta expresión. Y finalmente nos queda de esta forma y al final nos queda lo que estábamos buscando, la aproximación de Eddington, 2 veces la, la intensidad promedio. Notando claramente que este es el flujo astrofísico, mientras que este es flujo, el flujo que hemos considerado hasta ahora, el flujo propiamente, que tiene una diferencia de un factor pi en sus definiciones. Esta aproximación, como vemos, funciona solo para un caso específico, para el radiador de Lambert, y no funciona aún para el caso de funciones fuentes lineales. Por lo tanto, no es una buena aproximación en general, pero digamos que se usa como una prueba de concepto para algunos casos muy específicos. Es el caso más simple posible y solo la mencionamos para tener una idea completa de las dos aproximaciones de Eddington que hay para las superficies de estrellas.